Em, pues vamos a no creo que alcancemos a ver todo el temario, ya no falta mucho, nos quedará como a lo mucho unas 2 semanas, entonces, pues veremos lo que se alcance, ¿no? Pero no creo que terminemos el temario en su totalidad. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición, una introducción a esta parte de teoría de gráficas, que finalmente, pues, ocupa también esta parte de relaciones. Entonces, en principio, la definición de una gráfica o de un grafo, cualquiera de las 2 formas de llamarlo es correcto, que le llamemos gráfica o el grafo. Entonces, un grafo, pues, es algo que consiste de varios objetos. Entonces, vamos a llamar G, una gráfica o un grafo, si tenemos un conjunto B que sea distinto del vacío. Este conjunto, le vamos a llamar el conjunto de los nodos o los vértices, dependiendo del libro que se esté leyendo. En algunos le llaman vértices, en otros les llaman nodos. El conjunto B siempre debe ser distinto del vacío. El conjunto de los nodos o vértices siempre debe ser distinto del vacío. Y vamos a tener un conjunto E de aristas. Este conjunto E es un subconjunto de B cruz B, que es lo que estábamos manejando un poco con esta parte de relaciones. Entonces, en realidad aquí tenemos una relación del conjunto de los nodos sobre bueno, una relación sobre el conjunto de nodos, y esa relación pues va a ser precisamente E, que es el conjunto de las aristas. Y aquí cuando hablamos de una función phi, pues estamos hablando de precisamente la relación que precisamente nos relaciona ciertos nodos con otros nodos, ¿no? Los nodos, algunos nodos con otros nodos. Entonces, eso es una gráfica, ¿no? Entonces, una gráfica es un conjunto de varias cosas. Vamos a tener un conjunto B, una relación, que finalmente pues es una función. Este, y bueno, a cada nodo, eh, pues, bueno, no a cada nodo, no necesariamente debemos tener aristas, pero sí debe haber una relación que pues tome tome algunos nodos y los relacione con otros, ¿no? Y pues esa es una gráfica. Esta parte es un poco más visual. Este, mm, no vamos como a hacer demostraciones profundas en esta parte porque finalmente, mm, se requeriría una parte matemática bastante fuerte que pues no han llevado. Entonces, lo vamos a ver bastante operativo, bastante, mm, pues sí, eso, operativamente, ¿no? No haciendo demostraciones acerca de esto. Entonces, eso es de lo que consiste un grafo o una gráfica. El conjunto de nodos, se los vuelvo a repetir, siempre debe tener al menos un nodo. El conjunto de las aristas no necesariamente, de hecho, puede que no tengamos ninguna arista y tengamos varios nodos. Eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar es que tengamos aristas y no tengamos nodos, ¿no? Porque finalmente las aristas, pues, representan esta relación que va de los nodos a los nodos. Entonces, podemos no tener aristas, pero lo que no puede pasar es que no existan nodos, entonces no tendríamos nada, ¿no? Donde trabajar. Y aquí tengo algunos, bueno, ahorita pasamos a los ejemplos. Generalmente se ocupan letras del alfabeto para denotar a los nodos, para llevar cierto orden. Em, esta parte de la notación depende muchísimo del libro. Algunos ocupan mayúsculas, otros minúsculas, otros con subíndices, otros pues simplemente las letras del alfabeto, así como van, ¿no? A, B, C, D. Entonces eso ya depende mucho de los libros. En realidad ahí en la notación es bastante flexible. Y lo que generalmente digamos, no se le da como una notación como a los nodos, generalmente son las aristas, porque pues a través de los nodos nosotros podemos indicar qué arista estamos ocupando, pero
algunos libros también nombran o le dan etiquetas a las aristas. Generalmente no, o sea, la mayoría de los libros no le da etiqueta a las aristas, sino más bien solamente etiqueta a los nodos, pero también existe, ¿no? O sea, eso también puede pasar, que etiqueten a las aristas. Generalmente eso se puede volver un poco engorroso si tenemos muchísimos nodos y muchísimas aristas, entonces, este, generalmente solamente se etiquetan a los nodos y cuando se quiere hacer referencia a las aristas, pues se ocupa, sea su notación es con respecto a los nodos, ¿no? Pero bueno, también hay libros que etiquetan a sus aristas y eso también es válido. También tenemos ciertas gráficas, donde pues las aristas tienen una flecha y esa flecha pues indica precisamente dirección. Entonces, eso nos da dos categorías aquí. Aquellas gráficas que pues se les va a llamar dirigidas, que son aquellas que tienen flechas en sus aristas y que nos está diciendo de qué nodo a qué nodo va. Y por otro lado tenemos las gráficas no dirigidas que no tienen flechas, y pues en ese sentido ahí no, no lleva orden, ¿no? No lleva cierto flujo, sino que pues podemos ir de un nodo a otro sin preocuparnos por la dirección. Entonces, de ahí empezamos a tener dos categorías, ¿no? Aquellas que están dirigidas y aquellas que no. Y pues eso nos da también dos notaciones para las aristas, era lo que les comentaba hace un momento. Algunos libros etiquetan a las aristas y aquellos libros que no etiquetan a las aristas tienen una forma de denotarlas, que es con respecto a los nodos, y que también tiene que ver con la notación que vimos en relaciones. Entonces, si nosotros tenemos el nodo A y el nodo B y hay una arista, estas aristas son las líneas que unen a los nodos. Si hay una arista que une el nodo A al nodo B, entonces si estamos en una gráfica dirigida, la vamos a denotar con paréntesis A, B, y pues esto quiere decir que está yendo en dirección de A hacia B. Déjenme, mm, probablemente esto es un poco más visual. Entonces, ¿no? Si por aquí tenemos el nodo A, generalmente los nodos se representan por medio de puntos y las aristas pues con líneas que los unen. Las líneas no tienen por qué ser rectas, eso también lo verán dependiendo del libro que lean. Algunas veces, pues sí, la mayoría de las veces son rectas, pero no tienen por qué serlo. A veces pueden ser curvas, y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un par de nodos, una arista que los une, entonces si hay una flecha, pues quiere decir que lleva cierta dirección y que pues yo aquí la forma en la que voy a pasar en estos nodos por medio de esta arista, pues será de A hacia B y lo que no podría hacer, por ejemplo, es ir al revés de B hacia A. Y en ese sentido, la notación de relaciones nos ayuda porque recordemos que pues en relaciones no es lo mismo tener el par ordenado A, B que B, A. Entonces, cuando tenemos gráficas dirigidas, vamos a ocupar la notación de las relaciones para las aristas. Finalmente, las aristas son eso, son la relación, la forma en la que se están relacionando los nodos. Entonces, cuando tengamos gráficas dirigidas, pues vamos a ocupar para las aristas la notación de las relaciones, es decir, el nodo A está relacionado con el nodo B y se ocupa paréntesis, ¿no? Significa que la flecha pues va en ese sentido, ¿no? Es decir, parte de A y va hacia B. Y cuando no está dirigida la gráfica, sigue habiendo una relación. Finalmente, las aristas son eso, son una relación, pero cuando no tenemos una flecha que nos indique dirección, pues no importa el orden, nosotros podemos ir de A hacia B y también podemos ir de B hacia A. Y como o sea, más bien aquí tenemos esa flexibilidad de poder tomar cualquier dirección. Entonces no se ocupa esta notación del paréntesis, sino se ocupan llaves. Entonces, cuando no está, cuando no es una gráfica dirigida, cuando no tiene flechas, entonces nosotros, en lugar de ocupar esta notación, vamos a ocupar las llaves. De nuevo, sigue habiendo una relación, pero aquí nosotros podemos ir en ambas direcciones, ¿no?
Y no significa que tenga ambas flechas, ¿no? Simplemente es una gráfica no dirigida, no lleva dirección. Nosotros podemos cruzar de A hacia B y de B hacia A sin ningún problema. Y para etiquetar precisamente la arista, lo que hacemos es ocupar las llaves A, B, y eso significa que hay una arista que une a estos dos nodos. Em, en ambos casos podemos ocupar esta notación que es más compacta, que es B, como si se estuvieran multiplicando, pero no hay multiplicación aquí, solamente no hay paréntesis y no hay llaves. Esta notación eh, no es formal, esta notación. Lo que quiere decir es que si en algún momento ustedes deciden, bueno, no, eso no es como una decisión como tal, digo, si no logran pasar el curso y tienen que hacer el ETS, eh, cuando estén trabajando con esta parte de gráficas, pues ya sea que ocupen esta notación si tienen gráficas dirigidas o esta notación si tienen gráficas no dirigidas, pero esta notación no, digamos, no es universalmente aceptada. Entonces, la podemos ocupar en clase. Yo personalmente trato de hacer la distinción entre las gráficas que son dirigidas y no, y lo hago precisamente con esta forma de etiquetar a las aristas. Pero también comprendo que puede ser bastante engorroso el estar escribiendo esta parte, en especial cuando se comienzan a hacer caminos o trayectos, ¿no? Que de ir de un nodo a otro y hay que escribir todo el trayecto, entonces generalmente eso también puede ser bastante engorroso. Entonces, pueden ocupar esta notación, es decir, no ponerle llaves, no ponerle paréntesis, simplemente poner una letra del lado de la otra. Em, si están trabajando con gráficas dirigidas, entonces el orden es importante. Si la flechita va de A hacia B, entonces poner primero A y luego a B, ¿no? Ese sería el entendido. Si la flecha fuese al revés, ¿no? Si aquí tuviéramos el A y por acá tuviéramos el B, aquí está la arista y la flecha va así. Entonces, primero escribir el B y luego el A. Entonces, esa sería la forma en la que pueden etiquetar a las aristas. De nuevo, yo personalmente voy a ocupar ya sea esta notación o esta notación, pero no tengo problema con que ocupen esta notación que es un poco más compacta, pero esta notación no es formal. Entonces, si llegan a hacer el ETS, no ocupen esta notación, ocupen ya sea estas si tienen gráficas dirigidas o estas si tienen gráficas no dirigidas, ¿no? Entonces, generalmente con esta anotación no es necesario etiquetar a las aristas. De nuevo, hay libros que sí las etiquetan, ¿no? Les ponen E1, E2 y así. Em, si tienen muchísimas aristas, no es recomendable estarlas etiquetando. Con que se etiqueten a los nodos, con eso es suficiente. Entonces, bueno, eso en cuanto a la anotación. Entonces, si se les hace más sencillo ocupar esta anotación para etiquetar a las aristas, está bien, no tengo problema, solamente consideren que si hacen LTS, esta anotación no es válida, ¿no? Y pues el LTS ya nadie califica a su propio grupo, entonces, pues tienen que ocupar la anotación formal o estándar, ¿no? Entonces, si llegan a hacer LTS, la anotación que hay que ocupar, pues es esta o esta. Em, y bueno, en ese sentido, en cualquiera de estos casos, cuando nosotros tenemos que hay una arista que conecta el nodo A con el nodo B, ya sea que sea una gráfica dirigida o no, entonces vamos a decir que esta arista es incidente con los nodos A y B. Y también podemos decir que los nodos A y B son adyacentes. Entonces, esto es meramente notación, ¿no? Si tenemos una arista que conecta esos dos nodos, entonces le vamos a llamar una arista incidente con ellos. Y si ellos están precisamente unidos por medio de una arista, pues serán nodos adyacentes. Entonces, aquí les copié algunas gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí comenzando con esta clasificación de gráficas dirigidas y no dirigidas. Esta, por ejemplo, es una gráfica dirigida, tiene flechas. Eh, si alguna de sus aristas tiene flecha, todas deberían tener flechas, ¿no? O sea, no podemos tener gráficas semidirigidas o esa parte no se trabaja, ¿no? O sea, o está completamente indicada la dirección
o no tiene ninguna dirección. Entonces, por ejemplo, aquí pues todas las aristas tienen flechas, nos está indicando el flujo de cómo podemos ir este, recorriendo de un nodo a otro. Entonces, los nodos son los puntos y las líneas que los unen son las aristas, que finalmente está representando esta forma gráfica de la relación que hay, ¿no? Y pues las flechas nos están indicando eh, la forma en la que podemos recorrerlos. Por ejemplo, aquí nosotros pues podemos ir de Q a R. En la notación de relaciones, como es una gráfica dirigida, se ocupan paréntesis, entonces estaríamos denotando esta arista de esta forma, ¿no? Va de Q a R, esa es la dirección, empieza en Q y va hacia R. Por ejemplo, esta arista la podemos denotar como R, S, ¿no? Es decir, va de R a S. De este lado, por ejemplo, en Q y en S tenemos ambas direcciones. Entonces, nosotros podemos ir de S a Q. Entonces, tenemos esta arista, que es esta, o tenemos esta otra que va de Q a S. Entonces, aquí sí tenemos Q, S, ¿no? Tenemos ambas. Luego tenemos de Q a T, por ejemplo. Entonces, igual, eso sería Q, T. O de P hacia T, igual, ¿no? Sería P, T. Entonces, generalmente, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, no por ejemplo, no tiene etiquetas en las aristas, precisamente porque las etiquetas las podemos dar con estos pares ordenados, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Aquí el flujo cuando tiene dirección, pues solamente se puede hacer como viene indicado. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros no podríamos ir de R hacia Q, ¿no? No podríamos hacer el recorrer la gráfica de esa forma, solamente la podemos recorrer en la dirección que nos indica, por ejemplo, aquí de Q hacia R, y de R ya no podría regresarme a Q, ya tendría que continuar a S, por ejemplo. De aquí de S no podría ir a P, porque la dirección no me lo permite, pero sí puedo ir a Q, por ejemplo. De este Q puedo regresar a S o podría ir a T, por ejemplo. Y de esta T, aquí pues ya me quedaría, ¿no? Porque no puedo ir hacia S porque la dirección no me lo permite y tampoco puedo ir hacia P porque la dirección no me lo permite, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya no podría ir a ningún otro lado. Em, y pues esa sería la forma de recorrer, por ejemplo, una gráfica dirigida, ¿no? Uno tiene que tener cuidado hacia dónde sí puede ir y hacia dónde no. Y pues eso con las etiquetas, ¿no? Entonces, si tenemos una gráfica dirigida, todas las aristas deben tener la flecha de cuál es la dirección que se lleva, ¿no? No podemos tener mixto aquí el asunto, ¿no? De este lado, sí. ¿Y por qué son, por ejemplo, ahí como curvas las líneas? ¿No importa? Ah, sí, no, no importara lo que les estaba diciendo hace un momento. Las aristas no tienen por qué ser rectas, pueden ser curvas, no, no hay ningún problema. De hecho, aquí abajo hay otra gráfica. De hecho, eso también depende de los libros con los que estén leyendo. Entonces, no tienen por qué ser rectas, o sea, pueden ser curvas. De hecho, hasta podrían ser así como, no, no pasa nada, o sea, simplemente se tiene lo mismo, no es la misma arista, solamente pues tiene una forma distinta, pero es la misma arista, está conectando el nodo B2 con el nodo B5, ¿no? Entonces ustedes no necesariamente tienen que hacer aristas de líneas rectas, ¿no? Pueden ser curvas, no hay ningún problema. En especial, esta parte también se ocupa mucho cuando tienen gráficas cuyos nodos tienen varias aristas, ¿no? Entonces, si tienen varias aristas conectando a un mismo par de nodos, por ejemplo aquí, pues sí se comienza a hacer curvo también porque pues es necesario, ¿no? No podríamos hacer puras aristas rectas si tuviéramos varias, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tengo una y si quisiera otra, pues no podría yo hacer esa línea recta, ¿no? Tendría que empezar a hacer curvas las cosas, ¿no? Entonces, si quisiera más aristas, pues tendría que empezar a curvear. Entonces, sí, pueden ser curvas, no, no pasa nada. Em, de este lado también, por ejemplo, tenemos otra gráfica. Esta no es dirigida, no tiene flechas, no hay dirección, entonces nosotros podemos recorrer este, como nosotros querramos, ¿no? Siempre y cuando pues exista una arista entre los nodos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podríamos empezar en F, ir hacia C,
Luego de C podríamos ir hacia E. De este E, por ejemplo, podríamos regresar a C porque no hay una dirección que nos lo impida. Y luego podríamos ir hacia D, y luego de D hacia A, luego regresar a D y luego ir a B, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando no hay una dirección, nosotros podemos movernos libremente por los nodos, siempre y cuando exista una arista, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues se ocupan letras mayúsculas, acá también se ocupan letras mayúsculas. Y pueden tener también puros nodos. Este me parece que no se los... Por ejemplo, ¿no? Podrían tener puros nodos y no tener aristas. Eso también se considera una gráfica. El que no exista una relación que, pues, asocie a los nodos con ellos mismos o con algún otro nodo, eso también es posible. Esto también se considera una gráfica. De hecho, estas gráficas tienen un nombre especial, ¿no? Son las gráficas nulas. Nulas porque no tienen esto, o sea, están los nodos, pero no tienen aristas, ¿no? Lo que sí no podría pasar es que no tuviéramos nodos, ¿no? A fuerzas necesitamos nodos para poder construir las aristas. Entonces, puede que no tengamos nodos, perdón, no tengamos aristas, pero aún así tener una gráfica. Y lo que no puede pasar es que no existan nodos, ¿no? Finalmente, las aristas, pues recordemos que son un subconjunto de B cruz B. Entonces aquí está la relación, ¿no? E prácticamente es la relación. Entonces, si no existe un B, entonces no hay sobre quién hacer esta relación. Em, y pues aquí tengo, bueno, aquí les puse otras imágenes de otras gráficas. Maestra, Sí. este, ¿por qué comentó que, o bueno, por qué en la parte de arriba en el grafo dirigido, no puso las etiquetas de P a Q y de P a S? Ah, no, no estaba poniendo todas las Ah, etiquetas, ok, solamente estaba como ok, ok. poniendo algunas para que vieran cómo se ocupa, pero no era mi intención ponerlas todas. No tienen Bien, que ponerlas todas, o sea, cuando ustedes trabajen con gráficas no hay que etiquetarlas. Se etiquetan cuando, digamos, uno comienza a hacer cierto recorrido y uno, pues, quiere escribir el recorrido, entonces, pues, es cuando se ocupan las etiquetas, ¿no? Si no, no tienen por qué etiquetarlas. Em, Aquí, por ejemplo, esta gráfica, pues, tenemos una arista que une, por ejemplo, al nodo A con el nodo D, una sola arista que une a D con B, una sola arista que une a D con C, una sola arista que está entre E y C y una sola arista que está entre C y F. Entonces, aquí, por ejemplo, no tenemos más de una arista que una a un mismo par de nodos. Y cuando sí, por ejemplo, esta que está aquí. Por ejemplo, aquí el nodo U con el nodo W ya hay más de una arista. El nodo B con el nodo W tenemos más de una arista. Eh, de este lado también, por ejemplo, el nodo B2 con el nodo B5. Entonces tenemos más de una arista. Cuando esto sucede, a este tipo de gráficas se les llama multigráficas o multígrafos. Precisamente el multi porque hay más de una arista uniendo los nodos. Aparte de esta clasificación de si es dirigida o no es dirigida, ¿no? Cuando tenemos que un nodo está relacionado consigo mismo, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una arista que va del nodo B al mismo nodo B, por ejemplo. Entonces decimos que esta arista es un lazo. Entonces en este caso, pues tenemos el B, B. Aquí, por ejemplo, pues podemos ocupar llaves precisamente porque no hay una dirección. De hecho, aquí arriba también podemos ocupar llaves para hacer las etiquetas de las aristas. Entonces aquí podríamos escribir A, D y con llaves, ¿no? Eso significa que tenemos la flexibilidad de ir de A hacia D y de D hacia A sin ningún problema, ¿no? Este, Aquí abajo también, ¿no? Podemos ocupar las llaves, podemos ocupar W, Z, quiere decir que existe una arista que va de W a Z, y podemos ir en cualquiera de las dos direcciones porque no lleva paréntesis, ¿no? Aquí, por ejemplo,
este, tenemos dos aristas y no tenemos dirección. Si nosotros comenzáramos a hacer un recorrido o bueno, no un recorrido porque eso tiene una definición especial, un trayecto. Aquí no necesariamente tienen que diferenciarlas, ¿no? Dependiendo de lo que estén haciendo, probablemente quieran darle distinta etiqueta, pero en realidad no sería necesario, ¿no? Bueno, mientras tengan como la parte visual, saben que hay dos formas o hay dos aristas ahí, ¿no? Em, entonces, pues eso, ¿no? Aquí en su mayoría tenemos gráficas que son, bueno, no en su mayoría, ¿no? Gráficas que son dirigidas, no dirigidas, no podemos tener las cosas mixtas, ¿no? O son totalmente dirigidas o no tienen flechas. De nuevo, la notación, si son dirigidas, la notación formal, pues es ocupar los paréntesis, que es la notación formal de las relaciones. Si no, podemos ocupar llaves y para efectos de la clase pueden simplemente ocupar, por ejemplo, WZ, ¿no? Para denotar esta arista. O pueden ocupar BB para denotar este lazo, que también es una arista. Pueden ocupar BW para denotar alguna de estas aristas. Em, pero bueno, ¿no? De nuevo, recuerden que esta notación no es formal, entonces si llegaran a hacer LTS, esto se los van a tachar, ¿no? Ok, entonces aquí tienen algunos ejemplos de aquí una gráfica dirigida. Estas no son dirigidas. En algunos libros los nodos no están rellenos, ¿no? Como aquí. Entonces aquí, por ejemplo, pues es un círculo vacío, pues ese es el nodo. Y aquí también, por ejemplo, sí les están etiquetando las aristas, ¿no? Generalmente no se hace porque pues puede resultar un poco engorroso el que ya se etiquete a los nodos y si tienen muchísimos nodos y luego muchísimas aristas, pues todas esas etiquetas, ir cargando tantas etiquetas es un poco, pues eso, ¿no? Tedioso. Pero pues sí se puede hacer, también es válido. Em, ok. Ya les... Perdón, sí. ¿qué dijo que significaba el nodo que no, bueno, que estaba vacío? ¿Era lo mismo? Es que no escuché bien. Sí, o sea, es solo una forma de dibujarlo, o sea, puede que esté totalmente relleno el punto o puede que no. En realidad, si ustedes quieren dibujar sus nodos así, también es válido. Eso es lo que estaba diciendo. Gracias. Ya les había comentado sobre el lazo. Ah, bueno, aquí esta parte del nodo aislado. Su nombre lo dice todo, ¿no? Prácticamente es aquel nodo que pues no está relacionado con ningún otro. No hay una arista, no existe una arista que lo una a algún otro nodo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta gráfica. El nodo R, por ejemplo, es un nodo aislado porque no existe ninguna arista que lo una a ningún otro nodo. Em, esta parte ya se las había comentado, ¿no? Los multígrafos, que son precisamente cuando para un par de nodos, pues tenemos más de una arista. Y de nuevo, ¿no? Ustedes pueden hacer las aristas curvas, no necesariamente tienen que ser rectas. Teniéndose en cuenta, por ejemplo, las gráficas, o los grafos tienen distintas formas de dibujarse, ¿no? Es decir, nosotros podríamos dibujar algo así. Bueno, aquí un nodo. Estos son los nodos, ¿no? Digamos A, B, C. O podríamos dibujarlo así. Ser A, B, C. Y pues estaríamos hablando de la misma gráfica, ¿no? Por ahí lo vamos a ver un poco más adelante, que son la misma gráfica salvo isomorfismos, ¿no? Es decir, la estamos dibujando distinto, pero es el mismo objeto, lleva la misma estructura, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí este nodo B, tiene dos aristas que lo unen a los otros dos nodos. Aquí el nodo B, pues tiene esa misma estructura, ¿no? Tiene dos aristas que lo unen a otros nodos. El nodo A solamente tiene una conexión con el nodo B, por ejemplo, aquí pues lo mismo. Entonces, aunque están dibujados de forma distinta, pues representan el mismo objeto, ¿no? Es decir, tienen las mismas propiedades. Y lo mismo de este lado,
por ejemplo, estas dos gráficas, pues son la misma gráfica, solamente que la estoy dibujando de forma distinta. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo, pues en lugar de pasar el arista de este lado para unir a P con S, como está aquí, lo que estoy haciendo es que la tomo por fuera y los uno con una arista pues curva, pero sigo teniendo la misma estructura. Entonces, esta parte es sumamente visual en ciertas cosas, bueno, cuando se va comenzando. Pero eso, ¿no? O sea, las gráficas pueden dibujarse de distinta forma. Generalmente lo que se busca a veces es que la gráfica esté dibujada de forma que no existan intersecciones entre las aristas, ¿no? No siempre es posible, la mayoría de las veces no es posible, si se tienen, en particular, si tienen muchos nodos y muchas aristas, pero cuando es posible, pues esas gráficas se les llaman gráficas planas. Cuando no existen, se puede dibujar la gráfica sin que exista intersecciones entre sus aristas, ¿no? Como esta, por ejemplo. Es la misma gráfica, pero pues la estamos dibujando de forma distinta. Aquí sí se llega a dar la intersección y aquí no, pero es la misma. Eh, Les comentaba hace un momento, podemos tener las gráficas nulas, que es cuando es toda esta, que es cuando no tenemos aristas, eso sí puede pasar. Ninguno de ellos está relacionado con ninguno. Entonces, estas gráficas pues son gráficas nulas. Y bueno, aquí les volví a dibujar un multigrafo. Este es muy parecido a la gráfica de acá arriba, solamente que no es dirigido, ¿no? Este que está aquí son muy parecidos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este sería un multígrafo. ¿Por qué? Porque tenemos al menos un par de nodos que tienen más de una arista que los unen. Tenemos un lazo, ¿no? Es decir, una arista que relaciona a un nodo consigo mismo. Y pues eso, ¿no? Por aquí otros ejemplos más. Eh, Tenemos otro tipo de gráficas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver algunos tipos distintos de gráficas. Entonces, tenemos una gráfica, le vamos a llamar simple, si no tiene lazos y no tiene más de una arista incidente por cada par de nodos. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que está aquí, pues no es simple porque ya tenemos aquí 3 aristas uniendo a un par de nodos, tenemos 2 uniendo a un par de nodos, tenemos un lazo, entonces esta no es una gráfica simple. Entonces no debe tener lazos y no hay más de una arista incidente por cada par de nodos. Por ejemplo, esta que está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí hay una arista uniendo estos dos, hay una arista uniendo estos dos, una arista solamente uniendo estos dos, una arista solamente uniendo estos dos, y lo mismo con estos dos. Entonces, por ejemplo, esta y no tiene lazos. Entonces, esta, por ejemplo, sí se considera una gráfica simple. Bueno, les había puesto más ejemplos acá abajo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta también es una gráfica simple. Esta también la podríamos dibujar de distinta forma, ¿no? Irle dando cierto como, cierto ángulo y sería la misma gráfica, es decir, con las mismas propiedades. Em, entonces, esta es una gráfica simple, no tenemos lazos y pues cada par de nodos solamente está unido por una sola arista. Esta, por ejemplo, pues también va a ser una gráfica simple. Y por acá también hay gráficas que les llamamos completas o grafos completos, cuando tenemos una gráfica que pues va a ser simple, pero además todos los nodos están unidos con todos. O sea, no hay lazos, no hay más de una arista uniendo a los nodos, pero todos están relacionados con todos. Entonces, cuando eso sucede, pues vamos a decir que tenemos una gráfica completa y tiene una forma de denotarse especial, se le denota con el K sub n. Este n denota la cantidad de nodos y pues quiere decir que todos los nodos están unidos con todos, todos están relacionados con todos. Es decir, hay una arista para cada par de nodos.
Entonces, por ejemplo, K sub 2, que es el más simple, pues tenemos este nodo y como solamente tenemos dos, pues sería este, ¿no? Todos los nodos están relacionados y no debe haber lazos y no debe haber más de una arista uniéndolos, ¿no? Entonces, solamente debe haber una. Entonces, este sería, por ejemplo, K sub 2. Y claro, uno puede deformar esto tanto como uno quiera, ¿no? O sea, uno puede hacer como, pues aquí están mis dos nodos y por acá está la arista. De todas formas, es la misma, es el mismo K sub 2. Luego, pues podemos tener K sub 3. Entonces, en este caso tenemos tres nodos y todos deben estar unidos con todos por medio de una arista, ¿no? Entonces, aquí todos están unidos con todos. Esta es la gráfica completa K sub 3. Claro, también pueden deformar de nuevo esta figura tanto como ustedes gusten y seguir haciendo K sub 3. Por acá les había puesto K sub 4. Aquí está. Entonces, esta, por ejemplo, es K sub 4. Tenemos cuatro nodos y todos están unidos con todos. Este está unido con los otros tres, este con los otros tres, este con los otros tres y este con los otros tres. Este, por ejemplo, también podemos dibujarlo así. Entonces, aquí tenemos los cuatro nodos. Este debe estar unido con sus otros tres, este con los otros tres, este con los otros tres. Entonces, todos deben estar unidos con todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta también es K sub 4. Ambas son K sub 4, solamente que están dibujadas de forma distinta, pero son la misma gráfica. Em, esta, esta no es una gráfica completa. Es simple porque pues no tenemos lazos y cada par de nodos, pues si están relacionados, solamente hay una arista entre ellos. Miren, sí les había dibujado K sub 3. Pero esta no, pero sí es simple. Es simple, pero no es completa. Y esta es K5, ¿no? Entonces tenemos 5 nodos y cada uno de ellos está relacionado con los otros 4. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Es bastante visual, ¿no? El asunto. ¿Cuál mencionó que era el grafo que era múltiple? Bueno, al multigrafo. ¿Cómo se veía? Los multígrafos cuando tienen más de una arista uniendo a un par de nodos, por ejemplo aquí. Ah, ok. Tienen este par de nodos y hay más de una arista que une a ese par de nodos. Aquí tiene dos aristas, entonces eso ya lo convierte en un multígrafo. O, por ejemplo, aquí, este T y S tiene tres aristas que los unen, entonces ya se considera un multígrafo. O cuando tienen lazos, ¿no? Un nodo que está relacionado consigo mismo también. Ah, ok, ok. Y la primera de la figura del rectángulo, ¿esa cuál sería? O sea, ¿de qué tipo? Esta, esta podríamos considerarla simple. Este no es un multígrafo. Cada uno de ellos no tiene más de una arista, no hay lazos. Esta podrían considerarla simple. Ah, ok, ok. Vale. Entonces, más adelante vamos a profundizar un poco esta parte, de que las gráficas pues pueden dibujarse. La misma gráfica con su estructura puede dibujarse de distintas formas y pues eso le da ciertas propiedades. Entonces, vamos a dejar un poquito la clasificación. Vimos un poco sobre alguna clasificación de las gráficas. Entonces vimos que hay gráficas dirigidas, no dirigidas, dependiendo si tienen flechas o no. Vimos que hay gráficas simples, hay multígrafos y también vimos las gráficas completas que se denotan como K sub n y pues esa n nos indica la cantidad de nodos que pues vamos a tener. Si tenemos K sub 6, por ejemplo, pues serían 6 nodos y todos deben estar relacionados consigo mismo. Bueno, no consigo mismos, perdón, con todos los demás. Y bueno, hay más clasificaciones, los vamos a ir viendo
en las siguientes clases. Entonces, ya vimos algunos ejemplos de gráficas, ¿no? Los nodos, que debe haber estas aristas y que pues estas aristas es una relación sobre el conjunto de los nodos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo se recorren estas gráficas, de nuevo teniendo en cuenta si está dirigido o no. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a decir que un camino XY, tomando en cuenta que el X es un nodo y el Y también es un nodo, entonces nos dice que un camino es una sucesión alternada finita, sin lazos, de nodos y aristas de G. Entonces, lo que vamos haciendo, pues es lo que estábamos haciendo en algunas de estas, ¿no? Irlas recorriendo, es decir, empezar en cierto nodo e ir avanzando por los distintos nodos por medio de las aristas. Entonces, ese proceso, a eso le podemos llamar un camino que vaya de X a Y. Y bueno, la forma en la que lo vamos a escribir es esta que está aquí abajo. Les comentaba que pues probablemente esta parte es la que sea un poco engorrosa de escribir. Entonces aquí, ya sea, si es una gráfica no dirigida, pues se ocupa para las aristas, se ocupan las llaves. De nuevo pueden ocupar esta notación, pero de nuevo, no hago mucho hincapié en esa parte. Si llegan a ser LTS, no la pueden ocupar en LTS, ¿no? Entonces, es esta sucesión de ir de un nodo, pasar por la arista, llegar al otro nodo, pasar por la arista, llegar al otro nodo. Entonces, por eso nos dice que es una sucesión alternada finita de nodos y aristas, ¿no? Va pasando por los nodos y por las aristas. Para ir de un nodo X hasta un nodo Y. Y bueno, teniendo eso en cuenta, bueno, antes de ir allá, por ejemplo, aquí, algunas gráficas no tienen etiquetas. Uno les puede poner la etiqueta que uno quiera. No hay ningún problema. Si no tienen etiquetas, uno mismo puede etiquetarla, los nodos. De nuevo, las aristas no son necesarias que se etiqueten. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Que no tenemos etiquetas, pues uno puede etiquetar, uno puede decir, bueno, este es A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, pues un camino simplemente nos dice que es una sucesión alternada entre nodos y aristas. Supongamos que nosotros queremos ir de A a C, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno empieza en A y lo que sigue, pues es la arista que une A con B. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Podríamos ir de A a B o de A a D. Entonces, si nosotros vamos de A a B, podríamos escribir A, B. Entonces, esta es la arista, luego llegamos a B y de este B puedo ir a D. Entonces, la arista sería B, D. Llegamos a D y les dije de qué, de A a C. Bueno, escribamos, ¿no? Ya que estamos aquí. Entonces, y de ahí a C podríamos escribir D, C y luego llegamos a C. Entonces, el camino, pues es precisamente eso, ¿no? Ir haciendo el recorrido, esta sucesión de nodos y aristas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí no podríamos ir directamente de B a C porque no hay una arista. Eso no podría pasar, ¿no? A fuerzas necesitamos como pasar por D y luego a C. O hay caminos más cortos, ¿no? Digamos, desde A puedo ir a D y luego a C. Eso, pues también. Y con respecto a eso, pues tenemos esta definición de que hay caminos como más, bueno, más cortos, no como, sino más cortos. Entonces, vamos a decir que la longitud de un camino XY, pues va a estar dado por la cantidad de aristas que se tiene en el camino. De nuevo, no necesariamente hay un único camino para ir de un nodo a otro, puede haber varios dependiendo de la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos mínimo dos formas de llegar a C. Entonces, aquí empezamos en A, vamos a B, ¿no? Que era el que tenemos aquí escrito. Entonces, aquí ya llevo una arista, aquí llevo dos aristas y cuando llego a C ya llevo tres aristas. Entonces, la longitud de ese camino pues es 3.
porque pasé por 3 aristas. O podemos tomar este otro. Entonces podríamos ir de A a D, ahí ya va una arista, y luego de D a C ya son 2 aristas, ¿no? Entonces ya llegamos de A a C. Entonces la longitud en ese caso del camino es 2. Aquí también podríamos dar bastantes vueltas. Digo, aquí como no hay una dirección, digo, no sería eficiente, pero bien podríamos decir, vamos de A a D, luego de D a B, luego otra vez a, luego otra vez a D y luego a C. Eso también podría ser, ¿no? Cuando las gráficas no son dirigidas, tenemos esa flexibilidad de poder recorrer cuantas veces querramos cierta parte, ¿no? Bueno, en el sentido en el que no estamos pidiéndole condiciones extras, ¿no? Simplemente que sea un camino, que vaya de un nodo a otro. Aquí podemos tener caminos abiertos o cerrados. Si yo quiero ir del punto del nodo X y o sea, quiero recorrer cierta parte de la gráfica y salir del nodo X y regresar al nodo X, cuando tenemos eso, pues tenemos que el camino va a ser cerrado, pero para eso es necesario que la longitud sea, no sea cero, es decir, si yo estoy hablando de un camino cerrado, digamos, del nodo A al nodo A, quiero ir del nodo A al nodo A, quiero un camino cerrado, la longitud no puede ser cero, es decir, a fuerzas tengo que salir. Entonces, lo que no se valdría es decir, ah, pues me quedo ahí y ya tengo un camino cerrado. No, o sea, digamos, por convención, por definición, para poder decir que es un camino cerrado, pues al menos tiene que salir hacia otro nodo, ¿no? Al menos debe tener una arista ahí. Entonces la longitud del camino no tiene que ser cero si tenemos un camino cerrado. Entonces aquí pues al menos ir a B y regresar, ¿no? Ahí ya tendríamos, habríamos pasado, aunque pasamos por la misma arista, en realidad el camino fueron dos, ¿no? Vamos de una y luego regresamos, ¿no? Entonces, o también podríamos ir a B, a D y luego otra vez a A. Eso sería un camino cerrado, ¿no? Lo que no se considera un camino cerrado, pues es que no te muevas del punto, ¿no? Del nodo, por ejemplo. Ok, creo que nos había avisado. Profesora, antes de que Sí, nos conectemos, ¿cómo se le llamaba al grafo que no tiene aristas? ¿Es el aislado o cómo se llama? nulo. Nulo. Ok, cierto. Son gráficas nulas, ajá. Vale. Ok, entonces vamos a regresar al mismo nodo, pero se debe considerar que la longitud no sea cero, ¿no? Es decir, no podemos llamarle un camino cerrado si no me moví. O sea, la idea es que nos movamos, ¿no? O sea, para poder hablar de un camino, si yo quiero un camino cerrado de A a A, pues al menos me debía haber movido una arista, ¿no? Digamos. Entonces, la longitud de ese camino debe ser, no puede ser cero. Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, podemos ir, por ejemplo, de este a al B, por ejemplo, y luego de aquí ir al D y luego del D regreso a, ese, por ejemplo, se considera un camino cerrado. Entonces, partí de A, recorrí, hice cierto recorrido, bueno, cierta trayectoria, porque el recorrido lo vamos a ocupar para otra cosa, cierta trayectoria y regresé al mismo nodo. Aquí la longitud, pues, es distinta de cero, quiere decir que sí pasé por distintas aristas, ¿no? Y lo que no se vale, pues, es decir, ah, bueno, me quedo ahí y ya tengo un camino cerrado. Eso es lo que no se vale, ¿no? Abierto quiere decir que voy de un nodo a otro, y no regreso al mismo, ¿no? Eso significa que sea abierto. Por ejemplo, de A a C o de A a B o de A a D sería abierto, por ejemplo, ¿no? No estoy regresando al mismo. ¿Y qué quiere decir con el n menor a 1? ¿N es el número de nodos? ¿O qué es, perdón? N es... Ah, no me había fijado en esa parte. Aquí va al revés.
Sí, este va al revés, no puede ser menor a 1. Aquí es mayor a 1. Es esa parte que les comentaba. Sí, aquí hay un error. Debe ser n mayor a 1, no puede ser menor a 1. Es la parte que les comentaba, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en el mismo nodo y decir: "Ah, este es mi camino cerrado", ¿no? Digamos, tenemos algo así. Entonces, el quedarnos aquí y decir: "Ah, aquí ya tengo mi camino cerrado, solo es en A, no me muevo", eso no es posible. O sea, la longitud del camino debe ser mayor a 1, es decir, al menos debo moverme hacia otro nodo, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos movernos de este lado y regresar, y pues ahí ya tendríamos un camino cerrado, ¿no? Sí, debe ser mayor a 1. Ah, ok, es que eso era lo que me estaba confundiendo un poco, gracias. ¿Más dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, a partir de esta definición de camino, pues se les pueden pedir ciertas condiciones a estos caminos y dependiendo de esas condiciones que se les pidan extras, pues vamos a tener ciertas definiciones. Entonces, vamos a ver 4 distintas definiciones, ¿no? Vamos a ver lo que es un recorrido, un circuito, un camino simple o un ciclo. En esta parte, entre lo que es un circuito y un ciclo, hay que tener cuidado si lo buscan en Internet, hay que tener cuidado porque algunas veces en Internet mezclan un circuito y un ciclo y lo toman como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, cuando se busque información en Internet. Algunas, páginas, lo toman como lo mismo, pero no lo son. Entonces, este, hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, si nosotros tenemos un camino en una gráfica, de nuevo, ¿no? Un camino, pues es esta sucesión alternada entre nodos y aristas. Entonces, si no tenemos la repetición de ninguna arista y pues el camino es abierto, es decir, voy de un X a un Y, pues vamos a decirle que es un recorrido. Entonces, un recorrido es un camino en el que no se repiten aristas. Y pues es abierto, ¿no? Es decir, este X es distinto de este Y. ¿No? Aquí son distintos. Entonces, cuando no se repite ninguna arista, le vamos a llamar recorrido. Pero si además no se repite ninguna arista y yo voy de X a X, es decir, es cerrado, le voy a llamar circuito. Entonces, pues aquí nos está pidiendo que no se repitan aristas. Puede que sí se repitan nodos. Si tenemos un multígrafo, puede que se repitan nodos y que no se repitan aristas, ¿no? Entonces, esa parte es en la que luego suele confundirse en Internet. Entonces, luego por eso también confunden lo que es un circuito con un ciclo y lo toman como lo mismo. Entonces, sí puede, o sea, puede pasar que no se repita ninguna arista, pero sí repitan nodos. Eso sí puede pasar, en particular cuando tienen multígrafos. Entonces, no son equivalentes, ¿no? O sea, si no se repite una arista, no es equivalente a que no se repitan nodos. Son 2 condiciones distintas. Y, pues, si es cerrado, es decir, si no tenemos que se repitan aristas y aparte regresé al mismo nodo, entonces vamos a decir que es un circuito. Vamos a ver algunos ejemplos. Y cuando no se repite ningún nodo, entonces, pues, vamos a decir que tenemos un camino simple, pero si además es cerrado, es decir, el X es igual con el Y, pero recuerden aquí de nuevo, ¿no? O sea, al menos salí, o sea, no me puedo quedar en el mismo X, eso no se considera un camino simple, o sea, hay que salir, hay que moverse. Entonces, si además de que tenemos que no se repitan nodos, regresamos al mismo, entonces vamos a llamarle ciclo. Aquí, obviamente, se va a repetir el inicio y el final, eso es cierto,
pero ninguno de los que estén en medio se tienen que repetir. O sea, yo salgo de X, recorro, no repito ningún nodo, regreso a X y eso va a ser un ciclo. Entonces, sí, el X, que es del que salgo y al que regreso, ese sí se repite, pero es el único que se repite, no se repite ningún otro que esté en el medio. Y aquí, por convención, le vamos a requerir que al menos existan 3 nodos para tener un ciclo, ¿no? Esto es, digamos, por para tener cierto estándar, ¿no? Entonces, mínimo para tener un ciclo debemos tener estos 3 nodos de forma que pues se forme esta parte, ¿no? Digamos, del nodo A, el B y el C. Entonces, mínimo debe haber estos 3 nodos para poder formar un ciclo. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay que tener cuidado con estas dos, el circuito y el ciclo. Entonces, cuando le pedimos que no repita aristas, no significa que no se van a repetir nodos, pueden repetirse nodos. En particular, cuando tenemos gráficas que son multígrafos, pues podemos volver a pasar por el mismo nodo y no repetir la misma arista. Eso puede pasar, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente, si no queremos que se repitan nodos, pues no podemos repetir aristas, ¿no? O sea, aquí en este sentido, si no estamos repitiendo nodos, no podemos volver a pasar por la misma arista. O sea, aquí sí, si no se repiten nodos, tampoco vamos a repetir aristas. Pero aquí arriba sí es posible repetir nodos, aunque no se repitan aristas. Entonces, por ejemplo, aquí, de nuevo, ¿no? Esa parte, ¿dónde estaba el multígrafo? Aquí. Entonces, podemos no repetir aristas, por ejemplo, aquí. Ah, me pasé. Ay, lo estoy haciendo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos este multígrafo, ¿no? Entonces, no queremos repetir aristas. De hecho, digamos, ¿no? Supongamos que queremos ir de P a R y queremos que sea un recorrido, es decir, que no se repitan aristas. Entonces, nosotros podríamos ir de P, por ejemplo, a T, ¿no? Pasar por aquí. Aquí tengo 3 aristas, no debo repetir aristas. Entonces, paso por T, tomo esta arista, la de la izquierda, llego a S, y luego puedo volver a irme a T por esta otra arista. No estoy repitiendo aristas, se están repitiendo los nodos, pero no las aristas. Y luego teníamos otra acá. Entonces paso por esa otra, vuelvo a repetir nodos, pero no repetí aristas, y luego de aquí ir a R. Ese, por ejemplo, pues sería un recorrido, ¿no? No estoy repitiendo aristas, pero sí se pueden repetir los nodos, en particular cuando tenemos multígrafos. Eso sí puede pasar. Si nuestra gráfica no es un multígrafo, pues entonces no se van a repetir los nodos, ¿no? Pero si tenemos multígrafos, pues sí puede llegar a suceder que no se repitan las aristas, pero sí se repitan los nodos, ¿no? Entonces eso sí puede pasar. Y por acá, bueno, finalmente vamos a hacer este ejercicio para que nos quede un poco más clara esta parte de los caminos, los recorridos, ciclos, circuitos y los caminos simples, ¿no? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí. Y el lazo, ¿cuál dijo que era? Perdón. El lazo es cuando un nodo está relacionado consigo mismo. Es este. Es este. En ese caso habría un lazo de P. Ujú. ¿Cómo le diría? Lo pueden denotar así o lo pueden denotar así. Ok, ok. Vale, gracias. Ok, ¿dónde estamos aquí? Entonces vamos a encontrar a lo que nos piden de este lado. Y acá está la gráfica. Déjenme luego un poco más pequeño. Ok, entonces esta es la gráfica. Aquí ya están etiquetados los nodos. Y pues vamos a encontrar
las distintas cosas que nos pidan, ¿no? Entonces, en principio nos piden un camino de B a D que no sea recorrido. Entonces, quieren que vayamos de B a D y que no sea un recorrido, es decir, debemos tener aristas repetidas. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros tomamos de B a C y luego de C a D, pues eso no es lo que nos están pidiendo. De hecho, ahí tendríamos, por ejemplo, un recorrido, ¿no? No repetimos aristas, pero no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo que se repitan las aristas. Entonces, podríamos, por ejemplo, ir de B a E, luego a F, por ejemplo, a G, luego a E, regresar a B, pasar por C y luego ir a D finalmente. Y pues ahí habríamos repetido al menos una arista, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, eso sería, por ejemplo, un camino que no es un recorrido de B a D. Entonces, podemos escribirlo. Entonces, podemos comenzar en B y luego ir a E. Lo voy a hacer un poco más pequeño para poder tenerlo ahí. Entonces, vamos a E. Entonces, de B a E. Luego ya llegamos a E. Luego de E a F. Bueno, aquí hay varias opciones, ¿no? Podríamos irnos de E a G también. Entonces, yo voy a escoger de E a F. Luego de ahí llegamos a F. Recuerden que es una sucesión alternada entre nodos y aristas. Ya que llegué a F, me voy a G. Entonces, esta es la arista de F a G. Llego a G. Luego de ahí me regreso a E. Y luego ahí vuelvo a ir a B. Entonces aquí, se me olvidó poner el E. Entonces volvemos a ir a B. Aquí ya repetí la arista, ya volví a pasar de este lado. Luego de aquí nos vamos. Todavía cabe aquí. ¿Cuál era el otro? ¿Quién era? Era C. Entonces aquí llegamos de B a C. Llegamos a C. Y finalmente de C a D. Y entonces, pues, este va a ser un camino que no es un recorrido porque repetí una arista, ¿no? Esta que está aquí. Luego nos piden bueno, dudas, preguntas hasta ahí. No, Luego nos piden un recorrido, es decir, no debemos repetir, no quiere. Un recorrido, no debemos repetir aristas, pero que no sea un camino simple. Entonces, ¿qué significa que no sea un camino simple? Que tenga un lazo de un nodo. No. Pero, bueno, ¿y qué eran los lazos de aristas? Es que lo apunté en la definición de camino. ¿Los lazos? Son los nodos que están unidos consigo mismos. No, pero dice sin lazos de nodos y aristas. No sé en qué parte estés. Cuando puso la definición de camino. Ahí. Sin lazos quiere decir que no hay un Del... nodo consigo mismo, no hay un nodo relacionado consigo mismo. Ajá, sí, pero ¿por qué dice de nodos y aristas? O sea, ¿por qué las Es aristas? una sucesión alternada de nodos y aristas. ¿O cómo? ¿Cuál es la pregunta? Ah, ya, es que lo de sin nodos, lo de sin lazos no aplica a nodos y aristas, ¿no? Nada más fue como un paréntesis. Exacto. Sí, exacto. Ujú. Ah, ya, ya, perdón. Ok, entonces, ¿qué no tiene que pasar para que, bueno, qué es un camino simple? donde no se repiten, es un camino donde no se repiten nodos. Donde no se repiten nodos. Ok, entonces queremos que no sea un camino simple, es decir, se deben repetir nodos, pero no se deben repetir aristas. Igual de B a D, ¿no? Es decir, de aquí a acá. Entonces, si elegimos aquí estaríamos precisamente
haciendo un camino simple y también sería pues un recorrido, no se repetirían aristas y no se repetirían también nodos, ¿no? Entonces, no lo podemos tomar. Entonces, debemos repetir nodos, pero no aristas. ¿Cuál podríamos tomar para ir de B a D? Que no se repitan aristas, pero sí los nodos. ¿Qué podríamos hacer? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes van de B a E, luego de E a F, de F a G, de G a E y luego de ahí a D? ¿Se Se repitieron repite E. aristas? No, No. pero se repitió E. Se repite E, pero no se repiten aristas, y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo un recorrido, es decir, que no se repitan aristas, pero que no sea un camino simple. Quiere decir que sí quiere que se repitan los nodos. Entonces aquí ya estaríamos repitiendo el nodo E, pero sin repetir aristas. Entonces, por ejemplo, ese sería un recorrido que no es un camino simple de B a D, ¿no? Entonces empezamos en B, de nuevo vamos de B a E, llegamos a E, luego de ahí nos vamos a F, llegamos a F, luego de F a G, llegamos a G, luego de ahí me voy de G a E, llegamos a E y de ahí ya me voy a D. Entonces, de ahí ya llegué a D, ¿no? Entonces repetí un nodo, es decir, ya no es un camino simple, pero no repetí aristas y eso quiere decir que es un recorrido. Y luego nos dice un camino simple de B a D, es decir, no quiere que se repitan nodos. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar de B, E a D, no repetí nodos. Podríamos tomar de B a C y luego a D, no repetí nodos. O ¿no? Que va de B a C a D, también no repetí nodos. Entonces, cualquiera de esos, ¿no? Podemos tomar. Entonces, podemos empezar en B y luego de B a E, por ejemplo, llego a E y luego de ahí ya me voy a D. Vamos de B a C, llegamos a C, luego de C a D, llegamos a D, luego de E, llegamos a E y finalmente de E a B, regresamos a B. Y listo, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Sí puede llegar a ser algo pues confuso entre los términos, pero en general no es. No. Bueno, de hecho, yo sí Sí. como que estoy confundiendo un poquito el término de circuito con ciclo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del circuito con el ciclo? Porque los dos hacen como pues un círculo, ¿no? Por así decirlo. En el O sea, me circuito, refiero a en el que circuito no deben repetir aristas. No deben repetir aristas, pero en un circuito sí tienen la opción de repetir nodos. O sea, en el circuito, no se deben repetir aristas, pero sí tiene la opción de que se repitan los nodos. Por ejemplo, aquí, que les comentaba, o sea, yo quiero ir de B a B, entonces voy aquí primero, voy a poner flechas, pero no lleva flechas, ¿no? Entonces voy de B a E, luego a F, luego a G, luego a E. No puedo repetir aristas, entonces no puedo regresar por aquí. Entonces me voy a D, luego a C y finalmente regreso a B. Repetí un nodo, pero no repetí aristas. Eso es un circuito. O sea, en el circuito cabe la posibilidad de que se repitan los nodos. En el ciclo no se deben repetir nodos. Cuando no se repiten nodos, no se pueden repetir aristas. O sea, en este sí tenemos ambas, ¿no? O sea, si no se repiten nodos, no vamos a repetir aristas. Pero en el circuito sí cabe esa posibilidad de que sí se puedan repetir los nodos. Entonces no son lo mismo, pero sí, sí pueden llegar a ser confusos, ¿no? Pero no, pero sí hay una ligera diferencia entre ellos, ¿no? En la parte del circuito, sí se pueden repetir los nodos y en el ciclo le pedimos desde un inicio que no se repitan nodos y eso implica que no se van a repetir aristas. entonces esa es la única diferencia, pero en realidad los dos se refieren a que vamos a ir de un nodo a ese mismo nodo, ¿no? Nada más que Sí, los dos vamos a ir de un nodo a otro nodo, pero aún así, o sea, aunque la diferencia es ligera, sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, por eso les digo que deben tener cuidado
cuando buscan este tipo de información en Internet, porque generalmente los toman como lo mismo y no son lo mismo. O sea, la diferencia está ahí. O sea, aunque sea un detalle mínimo, hay que considerarlo. Ujú. Ok, vale. ¿Más dudas, preguntas hasta ahí? En el camino simple también era como el ciclo, no se repetían ni nodos ni aristas. En el camino simple, no se repiten nodos. Cuando no se repiten nodos, eso implica que no se les van a repetir aristas, porque pues no pueden pasar por la misma arista si no pueden pasar por el nodo. Pero es abierto, o sea, no va del mismo nodo al mismo nodo. Sí, 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 claro. Ok. ¿Más dudas, preguntas? De hecho, si les resulta bastante, bueno, sí, sí es confuso, ¿no? Hay una tabla que está en el Grimaldi. Probablemente, aquí está. En la 533 hay una tabla, que les va a ayudar tal vez un poco más a diferenciarlos, ¿no? Aquí está lo que es un camino cerrado, un recorrido, un circuito, un camino simple y un ciclo. Entonces aquí les da las diferencias, ¿no? Entonces es la 533 por si de repente se pone muy confuso, pueden ocupar también la tabla. Ok. Entonces, ¿más dudas, preguntas? ¿No? No. Bien, entonces si no hay más dudas ni preguntas,